nuclear. ¿Qué diferencias hay, Juan? Dime, porfa, que ahí el otro día creo que me dieron un tirón de las orejas. Actualmente trabajo como director de seguridad en una instalación nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que es una instalación del sector nuclear, pero no somos una central nuclear. La diferencia entre las centrales nucleares y nuestra instalación es que las centrales producen la energía y nosotros somos la única empresa de España que produce el combustible para esas centrales nucleares. Entonces, en nuestra instalación lo que se hace es todo lo previo para que llegue el combustible a las centrales y luego ese combustible en las centrales es el que produce la energía nuclear. O sea, nosotros no somos una central nuclear, somos una fábrica que producimos el combustible para las centrales nucleares. Vale. ¿Hay muchas de ese estilo en España? Una. Nosotros, no hay otra. Una. En Europa sí, ¿no? En Europa hay alguna más, pero tampoco son muchas. La verdad es que hay en Francia, hay en Inglaterra, en Finlandia creo que también hay, pero vamos, no son muchas las que hay. Vale, perfecto. Entonces, pues ya, bueno, ya sabéis, ahí el otro día metí la pata, le nombré de todo ciudad una central. La pata o no, simplemente pues es un mundo además bastante desconocido, salvo para los que trabajan dentro del sector, y entonces pues es fácil el no distinguir la diferencia. Pasa como los que son profanos en la materia y no saben la diferencia entre un departamento de seguridad y una empresa de seguridad, por ejemplo. Efectivamente, y suele pasar, inclusive a compañeros o a jefes de directores de seguridad les tengo preguntado y desconocen cosas, ¿vale? Es decir, que no suele pasar. Vale, además de esto, Juanma, creo que eres criminólogo, que así lo he dicho. Explícanos un poquito lo que es criminólogo en este caso. Pues criminólogo, voy a empezar por decir lo que no es. Criminólogo no es CSI, que enseguida mucha gente, incluso le pasa. Yo también doy clases en la universidad, doy clases en la Universidad Internacional de La Rioja, en el grado de Criminología, y bueno, yo en concreto doy una asignatura que es Dirección y Gestión de Servicios de Seguridad, que es ya de tercero, pero te encuentras con alumnos, sobre todo al principio de la carrera, en primero, y que entran allí pensando que haciendo criminología van a ser como el CSI, y nada que ver. El CSI es criminalística, que es un poco lo que hace la policía científica, para que un poco nos entendamos. Y el criminólogo es otra cosa totalmente distinta. El criminólogo lo que hace es que estudia todo lo que está relacionado con el delito, delincuente, el control social, las víctimas. Son un poco los 4 pilares de la criminología. Y se trata un poco todo eso con diferentes asignaturas y demás. Y al final, pues, un criminólogo lo que puede aportar son cosas relacionadas con todo esto. Es una disciplina multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues que bebe de muchas otras ciencias. Bebe del derecho, de la psicología, de la sociología, la antropología, la medicina legal y forense, etcétera, etcétera. Luego depende un poco de las universidades el temario que tiene. Por lo general, para desgracia nuestra, es un grado que en la mayoría de las universidades vino del derecho. Entonces, hay mucha carga de derecho y realmente es necesario conocer muchas cosas de derecho, pero no hace falta ser abogado para ser criminólogo. Son cosas totalmente distintas, pero pueden ser complementarias. Vale, perfecto. Entonces no me enrollo más, pero no. enseguida... Juanma, a ver, que tienes todo el tiempo del mundo que nos permitís. Hasta dentro de una hora. No, por eso, yo digo. Es decir, y ahora hablando de criminología, ya que eres criminólogo, te quería hacer una pregunta, que es, ¿crees que un criminólogo puede ser un buen profesional de seguridad privada? ¿O puede ser compatible? Sí. ¿Puede ayudar? Sí. A ver, a día de hoy, en muchas empresas se está tirando de criminólogos para mandos intermedios en empresas de seguridad privada o en departamentos de seguridad en lo que es el tema del loss prevention, que es la pérdida si lo diré, el control de pérdidas. El control de pérdidas. O sea, vale. en una empresa de tipo Zara, por hablar así un poco coloquial, pues la persona que se encarga un poco de ver el por qué están teniendo unos robos, no necesariamente robos, sino una pérdida de material, pues a lo mejor en el transporte, en tema de empleados, en tema de
un montón de cosas y ahí el criminólogo pues tiene mucho que poder aportar. Primero porque es una persona que está acostumbrada a investigar, no a investigar como un investigador privado, sino a realizar labores de investigación, a realizar informes, que los informes a veces son muy importantes. Lo sabemos desde un vigilante que haga un buen informe a uno que no lo haga un buen informe, pues puede depender que tenga un marrón o una medalla. Es así de claro. Efectivamente, redactar el bolígrafo es un gran aliado. A mí me decía un jefe que la mejor herramienta de un vigilante era el bolígrafo. Es un gran aliado. El mejor arma del vigilante, el bolígrafo. Efectivamente. Entonces, depende de cómo redactes una cosa u otra, pues puede influir el cómo evolucione eso hacia un lado o hacia otro. Entonces, los criminólogos son profesionales que están capacitados para realizar informes, para hacer temas periciales. Luego después hay mucha conexión también con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues todo eso al final es una cosa que el criminólogo puede aportar bastante. Vale, perfecto. Y antes habíamos hablado un poquito, a ver, Juan y yo ya tenemos hablado con anterioridad, ¿no? Y hace 10 minutos antes de la conexión esta, Juan hoy por la tarde estuvo, bueno, hizo una charla, bueno, después de que tenemos una pregunta de Solavila. Hola, ¿qué tal, Sole? Hizo una charla en Sudamérica. ¿Qué está pasando allí? ¿Nos puedes contar un poquito el tema de lo que estuvisteis hablando, de lo que se puede exponer a temas sudamericanos, ¿sabes? Porque están teniendo problemas diferentes a España, o son problemas muy similares a España en temas de seguridad. Va, a lo que vamos a hablar. A ver, somos culturas similares, tenemos un elemento común que es el idioma, pero a día de hoy la idiosincrasia de los países de Latinoamérica en general es distinta a la que tenemos en España. Ahora mismo, por ejemplo, en Ecuador, yo participaba, era un simposio sobre victimología. Yo, en concreto, hablaba sobre las víctimas del terrorismo en España, víctimas del terrorismo en España condenadas al olvido, así se titulaba mi ponencia, ¿no? Bueno, no vamos a verla, que si hace falta les invitamos a que lo puedan ver a través de la plataforma de Facebook de la asociación que lo llevó a cabo de Perú. Pero, por ejemplo, el ponente que iba delante de mí era ecuatoriano y parece ser que tuvo un problema y al final no pudo intervenir. Ecuador ahora mismo tiene un conflicto muy importante, un conflicto en el que el delito se ha hecho con el país. ¿Qué ocurre? Que allí están el tema de los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes, que manejan unas cantidades ingentes de dinero, muchísimo más que el Producto Interior Bruto que puedan tener Ecuador, que es un país además pobre, y entonces tiene en jaque a un país entero. Y eso es muy complicado de atajar. En España, por tráfico, hay otra serie de delincuencia, pero bueno, pues tenemos ya una democracia muy estable, tenemos un fiscal que aunque alguna vez surge al lado oscuro, por así decirlo, pero por lo general tenemos unos grandes profesionales dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, igual que en seguridad privada, y entonces es un tema diferente el que hay en Ecuador, por ejemplo, que el que tenemos en España. Me preguntaban, porque a través de la universidad con la que yo doy la docencia, tenemos una sede en Ecuador, y me hicieron una entrevista para ver si les podía dar a los ciudadanos unas nociones básicas sobre seguridad, para ver qué podían hacer y qué no podían hacer. Es muy complicado. Nadie tiene la varita mágica de qué puede hacer una persona o qué no puede hacer. Yo, sobre todo, lo que incidí es que hay que priorizar que lo más importante es la vida de las personas. Y que si te roban un móvil, si te roban un coche, si te roban lo que sea, eso, aunque te cueste mucho sacrificio, pero lo vas a poder sustituir. Pero la vida de tu familia, la tuya, no. El gobierno de allí parece ser que quería facilitar armas a los ciudadanos para que pudieran autodefenderse. Y eso, más que un beneficio, iba a ser un peligro, porque un país a ese manejo de las armas, expertas, eso es un problema gravísimo. Y todos los que hemos trabajado con armas sabemos que hay que estar muy suelto a la hora de trabajar con un arma, y más si la vas a utilizar para defender a tu familia o a ti mismo, que en un momento dado te quedas bloqueado y en lugar de servir para defenderte, sirve para que te la quiten y encima te maten a ti. O sea, es un tema muy complejo y la verdad es que afortunadamente en España no tenemos esos problemas. Vale. Ahí, mira, te voy a hacer una pregunta, Juanma, que está aquí haciendo
Solavila. Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre criminólogo y criminalista? Pregunta para el invitado. Para mí no va a ser, pero no tengo ni idea. Así que más o menos lo he contestado al principio, pero criminalística es un poco lo que vemos en las series tipo CSI, que hay una investigación y son los que se personan para realizar la toma de huellas, para coger los vestigios que pueda haber. El criminólogo no hace nada de eso. Eso es la criminalística. Sí que es verdad que dentro de criminología se estudia un poco de criminalística, se estudia un poco pues lo que son las huellas dactilares, se estudian una serie de cosas relacionadas con criminalística, ¿no? Pero no es criminalística. Y el criminólogo, como digo, pues es una persona que tiene ese carácter multidisciplinar, que eso está muy bien, por ejemplo, imaginemos en prisiones, que a día de hoy no existe la figura del criminólogo, sin embargo, hace varias décadas sí que estaban allí los criminólogos, y allí es un sitio donde tiene una salida natural el criminólogo, porque además dentro de esos trabajos multidisciplinares de intervención con los reclusos, pues todos sabemos que los abogados tienen un poco esa forma de hablar, esa forma de expresarse un poco particular. Los psicólogos la suya, los trabajadores sociales también. Y al final a veces les cuesta entenderse entre ellos, pues el criminólogo es un poco el que está de nexo de unión entre todos ellos, porque como conoces un poco de todo, pues puedes saber un poco de aquí, un poco de allá, hacer de nexo de unión esos equipos multidisciplinares. Y al final yo muchas veces digo que la criminología, a mí que me gustan los animales, los perros, somos como el pastor alemán de los perros, que el pastor alemán dicen que no es el mejor en nada, pero es el segundo mejor en todo. Pues en el caso de la criminología, yo lo pongo un poco ese símil, que no somos ni los mejores en derecho, ni en psicología, ni en medicina legal y forense, ni en antropología, ni en sociología, pero al final tenemos esos conocimientos un poco de todo eso que nos pueden ayudar para trabajar en muchos ámbitos y aplicar eso de una manera práctica. Entonces, no sé si al final he contestado a la pregunta que nos han hecho o no. Si no ha quedado claro, que me haga un poco más concreto y se lo intento. Pone muchas gracias, así que entiendo que sí contestaste. Si queréis hacer más preguntas, adelante, aprovecharlo, que hoy no cobra. ¿Sabes? Es decir, yo no voy a pagar nada. Tenéis esta hora la verdad es que mi trabajo habitual de casi todo lo demás lo hago de manera altruista, ¿sabes? Que al final me interesan las cosas. La ponencia que he estado antes en Ecuador, por supuesto, ha sido sin remuneración, lo que hacemos aquí. El programa de Select TV que conoces, que hablábamos de seguridad privada todas las semanas, que por cierto aprovecho que vamos a volver en septiembre. Muy bien. Pues yo aprovecho, por si me queréis invitar, voy. Por supuesto, para los que no lo saben, no lo conocen, estábamos haciendo un programa dedicado a la seguridad privada. Pablo lo conoce, que ha estado de invitado. Un programa que yo creo que es de lo poquito que se hace hablando de seguridad privada de una manera rigurosa, seria, poniendo en valor a los profesionales, sacando noticias de verdad donde se pone en valor, y perdonad que me repita, y se visibiliza ese gran trabajo que realizan día a día los profesionales de la seguridad, y llevando también a diferentes personas relacionadas con el mundo de la seguridad privada, desde vigilantes, escoltas, directores de seguridad, protegidos, que también hemos llevado, o sea, hemos llevado un poco de todo para que nos puedan hablar de la seguridad privada desde todos los ángulos. Y yo allí, como un pesado, todas las semanas, pues dando la chapa también. Pero como soy un convencido de la seguridad privada, pues creo que es necesario el que hagamos ese tipo de cosas. Y bueno, pues en su día surgió la posibilidad cuando me lo ofrecieron, y les dije que sí, y todas las semanas hemos estado ahí durante, pues no sé si han sido 2 temporadas, y hemos hecho un parón ahora porque la Select TV tenía que hacer una reestructuración y tenían que hacer otras cosas, y ahora, según me han contado precisamente esta semana, que es que me lo han contado antes de ayer, en septiembre vamos a volver, y además pues con ganas, con ilusión y con temas muy, muy interesantes, que es de lo que se trata. Pues me alegro, yo te seguiré. Es decir, a mí me parece un programa muy interesante, sobre todo lo que hace Juanma, que aparte tiene un pequeño apartado al principio que hace, bueno, recopila las noticias de esa semana, las buenas noticias y las buenas intervenciones que hacemos, las buenas acciones que hacemos en la seguridad privada, ¿vale? Es decir, y hay que poner en valor eso, que el 90 y tantas % de las intervenciones que hacemos en seguridad privada
son buenas y son por la ciudadanía y son tal, no son esto lo que nos quiere vender el tema de la prensa o el tema de las redes sociales donde nos meten vídeos sesgados y eso. Es decir, aquí Juanma hace recopilación. Creo que hacemos un trabajo similar porque a veces me dice, Pablo, esta noticia te la pillo que es chula, ¿sabes? Pues es verdad, hacemos mucho trabajo, tío, y poco valorado por la ciudadanía. Así es, y además es que la mayor parte del trabajo que se hace en seguridad privada es un magnífico trabajo, pero luego después, por 4 actuaciones, la mayoría de ellas que están sacadas de contexto, que no saben ni lo que ha pasado ni nada, pero luego cada uno desde su sofá, pues es muy fácil el criticar y decir que qué mal lo ha hecho este, qué mal lo ha hecho el otro, que luego hay que verse en el pellejo del que está ahí batiéndose el cobre con el día a día y todos tenemos días buenos y días malos, pero sobre todo hay que quedarse con que la seguridad privada en España, en general, son unos grandes profesionales y que hacen un trabajo magnífico y que les tenemos desde las más de 3.500 infraestructuras críticas que tiene el país hasta el supermercado de la esquina, en el centro de salud, en cualquier sitio. Ahí, a día de hoy, tenemos un montón de profesionales de la seguridad privada y en la mayoría de los casos haciendo un trabajo magnífico. Y desde aquí mi apoyo a todos los compañeros de la seguridad privada, que es muy complicado porque encima, pues bueno, ya sabemos las carencias que también tiene el sector. Sí, completamente. La ciudadanía no se da cuenta, pero la ciudadanía convive con nosotros. Es decir, nosotros con ellos. Nos ve, como acabas de comentar, en centros comerciales, estamos en el día a día de ellos, supermercados, centros de salud, hospitales. Es decir, que solo lo que aparece en las redes y todo eso es un 0,0,0 tal por ciento y de ese tal es X segundos, que no vamos a ver la intervención entera ni lo sucedido, ¿vale? Entonces, claro, no vamos a intentar tener una buena imagen de la profesión, que creo que la gran mayoría somos profesionales. Aquí hay otra pregunta también que nos hace Domingo Medina Bravo. Buenas tardes, ¿dónde se puede ver el programa? Entiendo que es el de Select Radio, ¿vale? Eso es en YouTube, ¿no, Juanma? Es el TV que empezó siendo en la radio, pero se emite a modo de programa de televisión, por así decirlo. Se ve en streaming y se podría ver en diferentes medios, a través de Instagram, de Facebook, en YouTube, pero bueno, no obstante, cuando volvamos, como creo que va a hacer algún cambio, a través tuyo incluso, pues o a través de mis redes, si me queréis seguir, lo publicaremos por ahí, estaremos diciendo cómo se puede ver y participar, porque al final también esto es para que la gente participe, bien con preguntas, bien con invitados. Yo he tenido invitados de todo tipo, como Pablo sabe, y muchas veces, pues como te ocurre a ti, que intentas llevar a gente, pues yo qué sé, a vigilantes que han hecho un magnífico trabajo y dices, joder, pues que salgan ahí. Y yo sé que a veces a la gente le cuesta dar la cara y lo entiendo perfectamente. Incluso yo mismo hasta hace unos años, sobre todo cuando me dedicaba a hacer protección de personalidades, pues yo en mis redes sociales eran las justas y encima no eran ni con mi nombre real. Lo que pasa es que llegó un momento en el que decidí que ya había pasado a otra etapa de mi vida y que había que visibilizar y entonces, pues, pero por supuesto, como yo he estado en el otro lado, lo entiendo perfectamente y comprendo que la gente, pues a veces le cueste el dar la cara. Incluso hemos tenido algún detective privado, que también son seguridad privada, y han salido con su imagen distorsionada y con un nombre ficticio y tal. O sea que también hay posibilidades de hacerlo de formas. A mí también me costó dar la cara. Yo llevo dando la cara desde enero, ¿vale? Que es donde creé estas redes sociales y tal. Y bueno, voy poquito a poco haciendo mi camino y aquí estoy. Es decir, bueno, perdí el miedo, es verdad. Es complicado perder el miedo porque te estás exponiendo a un sector, a una profesión donde tienes jefes muy porculeros, donde tienes compañeros igual. Entonces, pues claro, hay muchos choques, ¿vale? Entonces, pues bueno, es complicado a veces dar la cara y lo entiendo perfectamente como dices tú. Pero bueno, aquí estamos, decidí hacerlo y aquí sigo, no me arrepiento de hacerlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí seguimos. Es una gran labor la que haces tú también. Hablando aquí del sector, con lo complicado que es dar la cara y sacar pecho, que ya sabemos que encima muchas veces somos lobos para nosotros mismos. Dicen que el hombre es el lobo para el hombre, pues nosotros nos pasa igual dentro de la seguridad, que los propios profesionales de la seguridad nos tiramos por tierra a nosotros mismos, al trabajo de los compañeros. Efectivamente,
Somos así, tío. Bueno, seguimos. Te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Ya que estamos con temas preguntas. Creo que el tema del terrorismo lo controlas algo. No lo sé, algo me chivaron por ahí. Sí, te suena, ¿no? Que puede ser que lo controlas, vale. ¿Los profesionales de la seguridad privada recibimos la formación suficiente para prevenir el terrorismo? ¿O qué piensas? ¿Deberíamos recibir más? ¿En el nivel de alerta la respuesta rápida es no. Vale. Pero no igual que en general la formación que se recibe de casi todo. Sí. Esto es un poco, pero ocurre también en otras profesiones. Nosotros nos fijamos en lo nuestro, pero una persona que termina Derecho y hace el máster de abogacía, esa para realizar su trabajo como abogado y defender a alguien, pues necesita un bagaje, necesita unas prácticas, necesita aprender, necesita perfeccionarse, otros cursos, aprender de otros compañeros, etcétera, etcétera. Pues en esto igual, en temas de terrorismo, afortunadamente el terrorismo de ETA, que hizo mucho daño en este país, ya no lo tenemos con armas y con explosivos, sí que queda ahí su secuela política, pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese tema. No, en ese tema. Y entonces, afortunadamente, bueno, pues en su día yo trabajé como escolta en el País Vasco, empecé en el año 97 allí, y entonces allí había muy poquitos compañeros cuando yo llegué allí al País Vasco, había muy poquitos, o sea, no te voy a decir que se contaran con los dedos de la mano, pero poco más. Luego, poco a poco fue subiendo el número de compañeros. Y yo cuando llegué allí, llegué con mi humildad. Yo no había trabajado en protección. Entonces, los que ya estaban allí, que tenían más experiencia que yo, me podían enseñar algo. Aparte de lo... Porque, claro, en los temarios que si la Vuelta a California... ¿Pero qué Vuelta a California? ¿Te vas a meter tú con un coche? ¿En qué calle de España es una Vuelta a California? O sea, equipos de 5 personas, no sé qué. Eso en España no existía. 1, 2 y ya te dabas como un canto en los dientes. O sea, es que los libros eran una cosa. De hecho, muchas veces cuando te daba algún curso, que la mayoría de las veces era gente que venía de las fuerzas de cuerpo de seguridad, gente de Casa Real, que se vendían muy bien, que por supuesto no es que sea una crítica contra ellos, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Yo he tenido grandes maestros que me han enseñado de unos y otros sitios, incluso sitios, pero también lo que me han enseñado es lo que no hay que hacer, que de eso también se aprende. Entonces, a lo que vamos, llegaban y decían, no, hombre, no, es que un trabajo de 1, de 2, eso es imposible. Estaban acostumbrados a trabajar con equipos amplios, y eso en seguridad privada, en ese momento era inviable, eran 4 contados. Entonces, ¿de quién va a aprender? De que tiene, hablando en plata, el culo pelado, porque ya está allí y sabe lo que hay y sabe el entorno en el que se mueve, porque muchos de estos que ya te daban esa formación no habían estado trabajando allí con la presión social en ese momento allí en el País Vasco, que te equivocabas de bar porque te necesitabas ir al baño y te problema. Por ejemplo, o el típico chiste fácil, el primero que llegaba allí iba a pasar una matrícula de un coche por teléfono. ¿Y dónde está ubicado el coche? Está ubicado en la calle Calea. Calea en euskera es calle, ¿vale? Entonces, cuando veías el cartelito ponía Calea no sé cuántos, ¿sabes? Y era la típica novatada que le pasaba a mucha gente. Pues si no te cuentan eso de primeras, pues, claro, ¿sabes? Y al final, ¿cómo lo haces? Pues hay que ser humildes en la vida. Si nadie hemos nacido sabiendo. Pero sí que recuerdo a algún compañero que llegó y le preguntaban, pero con ninguna mala fe, bueno, ¿y tienes experiencia? No sé si, bueno, he estado trabajando en la Costa del Sol, ahí con jeques árabes, no sé qué, he estado no sé cuántos años ahí, no sé cuántos años de vigilante, no sé cuántos años, no sé qué, y echabas las cuentas y dices, joder, este tío tiene 28 años y tiene 18 años de experiencia, hay algo que no me cuadra, ¿sabes? Hizo la comunión vestido de escolar. A ver, hay que ser sincero y ya está, y no pasa nada, si nadie lo hacemos sabiendo. Y con el tema de la formación, por supuesto que en temas de terrorismo no hemos estado preparados en un principio. Afortunadamente hubo muchos compañeros, luego se hicieron muchos cursos, la gente se hizo cursos, hubo mucha gente que hizo negocio con esos cursos, vendiendo cursos buenos, malos y regulares, gente que luego se iba a Israel, a no sé qué, a no sé cuál, y los había buenos y también los había malos. Sí. Pero a la gente le costaba una pasta, pero claro, hasta que no lo hacía uno, no tenías la opinión. No es como ahora que tenemos internet que bicheas y rápidamente pues te enteras de si este curso va, este no va, o preguntas a otros profesionales. Antes era mucho más complicado todo esto. Entonces,
Luego, el terrorismo ha cambiado al terrorismo que tenemos hoy en día a nivel internacional, que sobre todo es el terrorismo de ideología yihadista, Sí. que es un terrorismo totalmente distinto al terrorismo de ETA. Aquí nada tiene que ver. Vemos que son, por un lado, un terrorismo un poco improvisado algunas veces, que de repente cogen un cuchillo, un coche, lo que tienen a mano, otros que son más preparados, pues como atentados que hemos tenido, el que hubo en Madrid, en Atocha, donde también una mención a los compañeros vigilantes, que fueron los primeros que atendieron a las víctimas, Sí. y fueron los primeros que estuvieron allí y tardaron, no recuerdo si fueron 12 años en que les reconocieran a ellos, en lugar de haber sido reconocidos como el resto de los elementos de emergencias que allí actuaron. Entonces, pues en cuanto a tema de terrorismo, de ideología yihadista ahora mismo, pues también estamos muy verdes, ¿sabes? Hubo unas charlas que dio policía en las delegaciones de gobierno, en comisarías y tal y cual, y bueno, ya por lo menos a la gente le suena un poco lo que es eso, pero al final estaría bien el que se incidiera un poco más, porque ¿quiénes son los que mejor conocen el entorno donde trabajan? Pues, por ejemplo, los vigilantes de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de Completamente. seguridad, creando la red Coopera en la Guardia Civil y la red Azul en Policía Nacional para coger un poco esos 100.000 pares de ojos que hay, al final saben que la información que venga de ahí les va a servir de muchísimo. Claro. Y entonces, si tú trabajas en un entorno en el que hay personas habitualmente que pudieran ser terroristas, vamos, no que sean terroristas, personas del entorno musulmán, que no todos los musulmanes son terroristas, ni muchísimo menos. De hecho, la mayoría de atentados de teología yihadista los sufren musulmanes en países fuera de España y fuera de Europa. Lo que pasa es que aquí somos un poco de mirarnos el ombligo y solamente nos salen las noticias cuando matan a una persona en Occidente, pero si han matado en Somalia o en Pakistán a 100 personas, pues a lo mejor sale en un titular pequeñito, porque aquí en Occidente a estos pobres del tercer mundo parece que nos interesan menos, pero no todos los musulmanes son terroristas, por supuesto, pero es más fácil que en un entorno donde se mueven muchos musulmanes se cuele algún terrorista. Pues igual que antiguamente no todos los vascos eran terroristas, pero era más fácil el que de allí pues surgieran terroristas, porque era donde tenían su cuna, ¿no? Entonces, si tú en tu entorno de trabajo allí se mueven habitualmente musulmanes, pues a lo mejor sí que puedes ver algo en ellos que te sale de ojo. A lo mejor resulta que uno que habitualmente iba con esas barbas, con ese traje típico, la chilaba y tal y cual, y de repente un día le ves como más occidentalizado, pues igual sospecha más de ese, no al revés. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosillas es importante el que se pueda conocer en cursos, y no que de repente hubo un boom de cursos que se empezó a dar los reciclajes de vigilantes relacionados con el tema del terrorismo de teología yihadista, etcétera, etcétera. Pero yo he visto cada curso de esos que, madre mía, era para llorar. Claro, es que ese es el problema. La formación en España, sobre todo a los vigilantes de seguridad y al resto de profesionales de seguridad privada, es casi nula o inadecuada para los compañeros, ¿sabes? Que no voy a decir que sea mala, porque el que lo prepara a lo mejor puede ser un copia y pega, que no lo sé, o algunos... Hay información mala. Claro. Yo recuerdo que una profesora se limitaba a leer el documento de Word que había colgado en la pantalla. O sea, no se había molestado. Tuve un profe de esos, yo aquí en Santiago, de guardia rural, tío, que leía la nota y decías tú, coño, ¿qué cojones te preparaste, cabrón? ¿Sabes? No puedes preparar un curso, es un copia y pega, de verdad. Es muy mala y entiendo que a veces los formadores... Muy buena, que también hay grandes profesionales. Pero, joder, que es que hay de todo y dentro de ese todo, pues a veces se cuela gente que no tiene escrúpulos, porque para mí hay que tener un poco de escrúpulos y de ser un poco consecuente con uno mismo. Claro. Y si a mí me piden que dé un curso de fontanería, pues hombre, si no tengo ni idea de fontanería, pues mal curso voy a dar. Pero claro, por lo menos que me interesa mucho, pues a lo mejor me molesto y me busco unos tutoriales en YouTube y por lo menos el día que vaya a dar el curso que parezca que sea algo. Claro. Claro, normal, pero a ver, pero yo entiendo que los formadores, y achaco mucha culpa de esto a los formadores, ¿eh? Es decir, los formadores tampoco no son todos muy buenos ni todos muy malos, los hay de todo el tipo, pero sí es verdad que hay formadores
y conozco formadores que preparan muy buena formación, pero después lo que viene siendo la academia no les deja impartir tanta información. O sea, es decir, tú te basas en esto porque la empresa X quiere que le impartas esto nada más, ¿sabes? Si no quiere romperse la cabeza más. Entonces, pues claro, entiendo esa postura también, son posturas complicadas. Creo que tú también de eso sabes algo, porque también, como dices tú, das alguna clase y la formación lleva su tiempo, prepararla, hacerla y demás. Y hay gente que la copia y la pega y después tienes a los jefes que te dicen una cosa u otra, que pasa en todos los lados. No, creo más o menos. Es complicado. La verdad, el tema de la formación es algo muy importante y necesario, Sí. pero al mismo tiempo, pues como bien indicas, a veces entran chocan pues con el interés que tiene la empresa, lo que quiere pagar, lo que la academia se quiere implicar o no, el formador, incluso el formador es muy importante porque aunque te limiten a esto, si esto que das lo das bien, pues hombre, Ya, pero algo que... eso implica el formador. Hay formadores, claro, va en la persona. Es decir, hay formadores que no te aportan nada o no sé cómo explicarlo, ¿vale? Sí, no te aportan nada. Y hay otros que los coges y dices, hostia, mira, con esto estoy aprendiendo. Lo que dices tú, aunque sea una frase, pero me queda. Y eso es importante, que te queden esas cosas, porque al final y al cabo va a ser tu día a día currando en seguridad privada, ¿sabes? Y no, a lo mejor te den la chapa con artículo tal, tal, bomba, 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 y después dices, ¿qué cojones me estás hablando? Si no sé ni lo que me dijiste, tío. Desconecté por completo. Entonces, claro, eso va mucho con los formadores y entiendo que es complicado, ponerse delante a lo mejor de 20 compañeros, de 30 y que me dicen, coño, yo tengo 36 años, yo puedo dar formación, no la doy, ¿vale? Pues tú imagínate, me veo a un compañero mío con 50 y tantos años y que diga, ¿qué cojones voy a escuchar yo a este chaval de 36 años? O sea, y pasa, porque lo vivo en mis carnes cuando voy a cursos de formación. Está claro, y hay gente que está muy desmotivada en el sector, entonces sabe que tiene que hacer el curso y va a pasar el rato allí porque no le queda más remedio. Pero yo he visto a formadores que saben enganchar a la gente y hasta ese que iba allí, que se iba a echar la siesta, pues al final hasta participa en clase. Pero claro, es complicado, es complicado. Yo entiendo que va con el tema de los formadores. Bueno, vamos a seguir un poquito más con este. Tocamos el tema del terrorismo, tocamos la criminología, lo que tú eres, y ahora quiero tocar un poquito el tema recurrente de estos últimos meses, la FP en seguridad privada. Juanma, ¿qué opinas de esta FP? ¿Lo ves viable? ¿Ves que dentro de 2 años se va a venir para abajo? ¿O Pues cómo lo ves? como decían, me alegro que me hagas esa pregunta y no estaba preparado. Hombre, claro, aquí estamos. Yo en el grado de Criminología y Ciencias de la Seguridad, mi TFG versó precisamente sobre eso, sobre el que se instaurara una formación profesional para la seguridad. Sí. Yo apuesto por ese FP y yo creo que si se hace bien es bueno. Es bueno y me explico el porqué. Vale. A día de hoy, cuando alguien te quiere trabajar en seguridad pública, no hay unos estudios académicos que te sirvan de nada para ello. Incluso hay muchos policías o guardias civiles o Mossos, chachas, etcétera, cualquier tipo de miembro del Fuerza de Seguridad, que se pone a hacer criminología, pero la criminología en sí tampoco dentro de sus cuerpos les sirve mucho más que cualquier otro grado, ¿sabes? Sí. Les valdría igual a lo mejor, o qué sé yo, pero bueno, sí que es verdad que toca unos temas que están más relacionados con su trabajo y les puede ser más afín a lo que ellos ya están incluso realizando, ¿no? Para luego poder acceder a posibles ascensos y demás. Vale. Pero así, en general, no hay una formación académica que digas, yo quiero, por ejemplo, tenemos en la rama sanitaria, el que quiere dedicarse a la rama sanitaria, por ejemplo, tiene una FP de técnico en emergencias sanitarias, que es para trabajar en ambulancias y demás, y luego a partir de ahí, pues puede hacer otro módulo superior de FP y pasar de ahí a lo mejor a la universidad y hacer una enfermería, medicina, cualquier cosa así. En seguridad eso no ocurre. Entonces, está muy bien el que exista una formación reglada, porque la que tenemos ahora es una formación laboral, ¿sabes? Tú, si te vas a presentar a unas oposiciones ahora de Policía Nacional, no te van a baremar el que es seguridad privada. No va a servir de nada para esa oposición. A lo mejor puedes tener unos conocimientos que te pueden ayudar a la hora de superar el examen, pero no te va a dar puntos. Sin embargo, si tú tienes
una FP, ya como FP, eso da puntos. Como cualquier FP. Eso ya te da puntos. Es más, si tú quieres meterte un poco en el mundo de la seguridad, pues ya vas a tener unos conocimientos. Son 2.000 horas las que se dan en un FP frente a las más o menos 180 las que se dan para vigilante de seguridad, o 240, bueno, dependiendo de la modalidad, cómo se haga, etcétera. Pero es una carga de horas que, si se hace bien, oye, tienes una formación mucho más amplia y que te va a dotar de unos conocimientos y unas habilidades que pueden ser importantes luego para realizar tu trabajo. O si no quieres realizar tu trabajo dentro de la seguridad y de repente quieres irte para otro lado, pues ya tienes un grado en FP que te va a servir para acceder a otros estudios. Vale. Entonces la cuestión es, si queda bien formada, es decir, si solo quedaría FP y quitamos academias y policía, sí funcionaría. Pues mientras estén conviviendo va a ser un problema, ¿no? Sí. Y además va a haber un problema, porque según parece ser el tema, a lo mejor lo de las academias podría llegar, mientras tengamos la legislación que tenemos ahora, pueden convivir perfectamente los tres, cosa que a mí me parece un poco ridículo, pero bueno. El tema de las certificaciones, por un tema de adecuación con Europa, no sé cuántos, como que se va a tener que dejar, igual que existe esas certificaciones para otras formaciones profesionales, ¿vale? Pero el tema de las academias, de cara a un futuro, pues a lo mejor, como el curso habitual que hemos conocido, debería de cambiarse o adaptarse a esta nueva formación profesional. De momento van a estar las tres, cosa que si ya me parecía mal que estuviera en lo normal y la certificación, pues el que ahora estén las tres, pero bueno, ahí va a depender de que cada uno también quiera coger una vertiente, quiera coger otra, con qué fines vas a hacerlo, qué, de qué manera. Creo que a policía, no recuerdo en cuánto tiempo, no sé si van a ser en un par de años, les van a obligar a que tengan la FP esta de según he leído. Pero la situación aquí, Juanma, me va a crear otra duda y creo que, bueno, esto lo vamos a saber dentro de 4 o 5 años cuando salgan los primeros vigilantes de seguridad con FP, ¿vale? Esos vigilantes de seguridad, en teoría, salen siendo personal cualificado, ¿vale? Esa es la teoría, porque nosotros somos personal no cualificado. Al ser personal cualificado, en teoría son técnicos, deberían cobrar más. ¿Iríamos a un cambio de ley, un cambio de reglamento, un cambio de convenio? A ver, lo primero, el reglamento, estamos con un reglamento obsoleto, no. Lo siguiente, obsoleto. O sea, hoy un reglamento que salió para la ley del 92, tenemos la ley actual de 2004, el reglamento no ha salido, el reglamento, se lleva esperando el reglamento para la nueva ley, que no sale, estuvo ahí en un cajón que parece que iba a salir ya, pero bueno, pues tuvimos estos cambios de gobierno que hubo en su momento, hubo otras cosas prioritarias y eso se quedó ahí. De hecho, el Día de Seguridad Privada de Salamanca, que es donde resido yo, estuve y tuve la oportunidad de hablar con el comisario Yanguas, que estaba allí presente, y además me tocó dar un pequeño discursito y ya le tiré así alguna directa. Y claro, porque pues le dije que pues esto mismo, que para cuándo el nuevo reglamento, que para cuándo la protección jurídica para el personal de seguridad privada, que para cuándo la formación, que todavía no había salido esto del FP. Hay muchos cuándo, ¿sabes? Hay muchos cuándo, para cuándo, y ese cuándo me dijo que creía que lo del reglamento podría salir en breve, pero fíjate qué lío tenemos ahora para que puedan conformar gobierno. Lo que menos le va a importar, salga el gobierno que salga, va a ser esto. Va a ser esto. Mucho más prioritarias para ellos que todo esto. Claro. Entonces, va para largo. Entonces, a lo que vamos. Tendríamos que tener un cambio del reglamento, tendríamos que tener una actualización de la ley, porque la ley también no es que esté obsoleta, pero y sobre todo en muchos temas como en tecnología y en muchas cosas, ahí no se toca nada. Eso está de cuando todavía los centros de control funcionaban con sistemas de VHS y la cosa ha cambiado bastante. Entonces, Juan, hay que modificar. Dime. Tenemos la cartilla blanca de cartón a día de hoy aún.
Es decir, no me jodas, tío, tenemos una puta cartilla blanca. ¿Y No, cómo no podemos tener una actividad? hemos evolucionado. Yo recuerdo cuando teníamos un carnet para cada especialidad. Sí, bueno, vale, perfecto, perdona, evolucionamos, discúlpame. Una barbaridad. Por intentar ser positivo, ¿sabes? Pero Claro, pero es decir, igual con una TIC, deberíamos tener una TIC digital, es decir, con un chip y meterte ahí la formación que hagas y no andar con diplomas, que si se la cartilla, que si me la pierden, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es lo que dices tú, avanzar un poquito, ¿sabes? En ese sentido, tenemos una tecnología que nos puede ayudar en eso y hay que querer. El hay que querer es muy importante, pero creo que a día de hoy, como dices tú, lo que menos le interesa ahora mismo al gobierno cuando se forme, si es que se forma, vamos a ser nosotros, está claro. Y nos apartarán hasta que venga alguien y diga, hostia, hay que hacer la seguridad privada. Y así funciona. Y así funciona, tío. Bueno, nos quedan 15 minutillos, te voy a hacer un par de preguntas más, ¿vale? Y después vamos a dejar unos 5 minutos al final, si quieres, para ver si los compañeros nos quieren preguntar algo y les contestamos. ¿Te parece? Porque aquí, bueno, estoy hablando, Juan Mancini, la ley está obsoleto, eso es incuestionable, sí, la ley, bueno, hay cositas que se podrían modificar, está claro, pero son las reglas que tenemos a día de hoy. Entonces tenemos que jugar con ellas y no podemos hacer nada. Es decir, son las reglas y lo que nos toca, ¿vale? Entonces, pues voy a preguntar, Juanma, como nos queda ahí unos 15 minutillos, ¿vale? Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras, Juanma? ¿Yo? Hombre, yo sé lo que cobro yo. Vale, es que no sabías que me he dicho cuánto se cobra o cuánto cobras. ¿Cuánto cobras tú, Juanma? No te vayas a Cobro hacer obra. más de lo que crees y menos de lo que piensas. Bueno, me sirve la pregunta, gracias, tío. Me sirve la pregunta, ¿vale? Me sirve la pregunta, ya lo sabéis, cobra. Cobra. El tema de sueldos en general, aunque yo no pertenezco a una empresa de seguridad privada como director de seguridad, sino que pertenezco a otra empresa, pero tampoco es un sueldazo de decir, ostras, vaya pedazo de sueldo que tiene aquí el colega. No. Obviamente no cobro igual que un vigilante de seguridad porque no tengo las mismas responsabilidades, claro, pero tampoco es un pastizal. Perfecto, queda ahí zanjado la duda. Otra, ¿por qué quisiste entrar a currar en seguridad privada y no a lo mejor en seguridad pública o en otras cosas? Pues ahí nos tenemos que retrotraer muchos años y entonces... Por eso digo, es decir, tuvo que ser un momento de tu vida que yo empecé con 18. Entonces, pues claro, yo hace 18 años. Un poquito más tarde, pero poquito más, ¿eh? Entonces se hacía el servicio militar, que ya se quitó, afortunadamente, y cuando terminé el servicio militar, yo en un principio me hubiera gustado ser oficial, y yo hice el servicio militar en la Marina, pero me vine un poco desencantado de lo que era el ejército en sí. Me llevé una decepción, no era lo que yo me esperaba. Entonces, aparté esa opción. Y cuando fui a echar los papeles para el tema del paro y tal cual, salía un curso, pues parecido a lo de las certificaciones que tenemos hoy, pero para ser vigilante, que además luego tenías opción a contrato, tal cual, y dije, pues lo voy a echar por aquello por probar. Total, que lo eché. Tenías que hacer un examen psicotécnico, que me acuerdo que fuimos a un centro del INEN con una especie de pabellón enorme, un montón de gente allí, y yo decía, madre mía, pero esto parece una oposición. Después, los que superamos eso, teníamos que hacer una entrevista con la empresa, que en este caso era Vinsa, Vigilancia Integrada, lo que ahora es Ilunia, que pertenecía al grupo 11, estaba empezando en esos momentos esa empresa. Y por cierto, bien, porque tenía un convenio propio, pero un convenio propio por encima del convenio nacional. Con mejoras, que es muy importante. Que sobre todo mejoras sociales. Y todavía recuerdo entonces, una vez que luego estaba trabajando, compañero de otras empresas, no, es que eso no puede ser así, porque tal. Digo, pero tú eres tonto, lo que hay que hacer es reclamar que todas tengan lo mismo que esta. Claro, claro, ahí está. Mejoras. Claro, no hay que ir a mejor, siempre hay que ir a mejor. Pero bueno, seguimos. Sí. Total, que al final, pues, me hicieron la entrevista, y era para hacer un curso que era como de un par de meses por las tardes, que dábamos de todo, dábamos de defensa personal, armamento, de ontología, bueno, más o menos algo similar a lo que se da hoy en día para vigilantes de seguridad. Sí, superé el curso, me ofrecieron trabajar unas navidades, no se me olvidará, de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Bueno, durante todas las navidades y me
dijeron media jornada, 12 horas, ya sabes. De media jornada, 12 horas, ¿qué problema hay? Media jornada. Y me dijeron, dice, bueno, si no aceptas, tampoco quiere decir que más adelante no te llamemos, pero hombre, si ya entras. Sí. Y entré, y en ese momento entrabas como guarda de seguridad. Vale. Entré como guarda de seguridad y ahí empecé, me picó el gusanillo. Tenía un amigo que se quería preparar las oposiciones de Policía Nacional y bueno, pues Sí. estuve con él, pero coincidió que en ese momento me cambió la empresa a trabajar en un centro comercial que todos conocéis y tenía un horario de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la tarde, un horario magnífico también. Y entonces, cuando salía a las 10, me iba a hacer lo de la academia y esas cosas y de repente cambiaron el turno. Entonces era de 6 a 10 y de 2 a 10. Vale. O sea, estabas todo el día pringado. Y entonces lo dejé y ya no lo retemé. Luego empecé a trabajé en un montón de servicios diferentes, porque entonces te movías muchísimo, no es como ahora que la gente se queda muy estable en un servicio, entonces pateabas de todo cuando es de todo, desde obras, conciertos, administraciones públicas, centros de menores, centro comercial, de todo lo que tenía la empresa. Si la empresa tenía en la ciudad 30 servicios, yo creo que conocía 28. Los otros 2 eran para los enchufados, que eran los servicios buenos. Y bueno, total, luego después también saqué la licencia de armas, entré a trabajar como vigilante jurado, que por ahí todavía tengo la chapa de VJ, que no me he dado cuenta, podía haberla traído para enseñarosla. Para enseñarla ya todo. Y total, que dependiendo, había veces que trabajaba como VJ y otras veces como guardia de seguridad, dependiendo del servicio. Amigo, vale. Luego hice también con la propia empresa un curso de protección, de escolta, que era cuando todavía no nos habíamos examinado tan siquiera para lo de vigilante de seguridad, ni para escolta, no habían salido todavía las primeras convocatorias. Y de repente surgió una demanda a raíz de los asesinatos de Ordóñez y de Miguel Ángel Blanco, en el que se empezó a demandar mucha, entre comillas, para lo que luego se demandó nada, pero bueno, empezaron a incrementarse los servicios de escolta de protección en el País Vasco. Entonces, como la empresa, la delegación que yo estaba en Valladolid llevaba también Bilbao, pues me metí a hacer protección en el País Vasco. Y allá me fui en el año 97 y la verdad es que, bueno, pues una experiencia muy enriquecedora, muy interesante. De allí estuve hasta el año 2000 y en el año 2000 pues me marché a Castilla y León, que estaban metiendo también protección para los consejeros de la Junta de Castilla y León. Tampoco pensé que me fueran a llamar con la empresa Eulen, que era la que estaba cogiendo los servicios. Y bueno, pues querían gente que tuviese un poco de experiencia. Me cogieron, empecé allí y con Eulen he estado hasta el año 2020. Y ahí he hecho ya de casi todo. Ahí estuve muchos años en protección sobre todo. Luego se montó un equipo de contravigilancias que fui yo el que lo coordinó y el que lo llevó. Una cosa muy importante dentro de los servicios de protección, los servicios de contravigilancia, que muchas veces no se tienen en cuenta y es un valor importante para el servicio que se lo pueda permitir. Luego también surgió la opción, Eulen tenía la protección de un buque no era atunero, era un buque cablero que metía fibra óptica por el suelo marino y fue el primer buque que llevó, yo no estaba entonces porque estaba en protección, pero los compañeros fue el primer buque que llevó protección de seguridad privada, antes que los atuneros. Y incluso los primeros que fueron con la escopeta del 1270. Sí, algo de eso escuché ya. Y en lugar de llevar cartuchos de postas, llevaban cartuchos de bala, pero, o sea, fijaros cómo ha ido evolucionando todo eso. Y luego después, para una siguiente operación que tenían con este tipo de servicio, pues buscaban gente dentro de la empresa. En ese momento justo era cuando había acabado el tema del terrorismo de ETA en España. A mí me pillaba ahí un poco que no sabía qué hacer con mi vida y esas cosas. Y bueno, pues me postulé, me cogieron, nos fuimos a hacer un curso muy interesante en Israel. De allí nos fuimos a trabajar al servicio del buque y otra experiencia pues muy interesante, unos compañeros impresionantes y una experiencia para vivirla.
que al final eso, como dicen que en el gran hermano se magnifica todo, pues allí pasa también un poco igual, porque al final estás en un entorno reducido con diferentes personas, tripulación, oficiales, técnicos. Estás 2 o 3 meses, ¿no? Aproximadamente con mareas, ¿o cómo funciona Más esto? o menos, sí. Esa era la idea. Lo que pasa que, bueno, pues el buque que llevaba la empresa dejó de prestar servicio en zona caliente y se fue al Caribe, y en el Caribe, por desgracia, pues no contaban con nosotros. Bueno, Una pena. cosas que pasan, el Caribe estaría mejor seguramente, Y, ¿sabes? y bueno, pues nada, ese servicio desapareció. Hubo otros proyectos por ahí entre medias, no sé qué, no sé cuántos. Yo entonces me decidí, había hecho ya, mientras estaba como escolta, ya había hecho el tema de director de seguridad, jefe de seguridad y esas cosas. Y me puse a hacer criminología, hice criminología y tal. Y bueno, pues de poder trabajar como director de seguridad, además fue una cosa muy curiosa que me... 3 ofertas bueno, dos en concreto el mismo día. O sea, ese día le tengo apuntado en el calendario. Una era para un club deportivo, para un equipo de fútbol de primera división. Vale, sí. Y bueno, pues ahí tampoco digo lo que ofrecían, pero no estaba acorde a lo que ibas a desempeñar ahí. Aparte de, pero bueno, hubiera estado bien como experiencia y demás, pero yo tampoco soy muy amante del fútbol y bueno, pues ese es superfluo. Y si cesan a un entrenador, pues ¿por qué no van a cesar al director de seguridad? Y resulta que tienen un amigo que puede hacer ese trabajo. Y lo vi un poco así, porque encima vi la otra opción, que era más difícil porque había que pasar una serie de exámenes, una serie de pruebas, que tuve la fortuna de poder ir superando todo ello. Y al final, pues ahí estamos en lo que estás ahora. En gestión. Ahí. Hemos pasado de operativa a gestión. Ahí. Pero bueno, a mí me sigue tirando un poco ahí la... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál? ¿Lo que te gusta? Es decir, ¿qué es lo que te gusta? Me gusta, pero hay veces que, bueno, pues que ves un vídeo, ves no sé qué, de verlo. y te tira, porque, bueno, han sido muchos años trabajando en operativa y, bueno, pues al final te queda ahí el gusanillo siempre. Claro, lógicamente. Ahora, como nos quedan 5 minutos, si queréis hacer alguna preguntilla, ir haciéndola. Yo le voy a tirar 2 preguntas más a Juanma. Vale, una me la acaba de contestar ahora, es que si te sigue gustando este mundo. Entiendo que sí, que le sigue gustando el mundo de la seguridad privada. Y la siguiente es, ¿tiene futuro a día de hoy la seguridad privada o ves que un cambio de modelo diferente, seguridad pública, seguridad privada, una especie de híbrido? No sé, ¿cómo planteas esa seguridad? Yo la planteo como híbrida, ¿eh? Y creo que va en ese camino. A ver, ¿la seguridad privada tiene futuro? Sí, la seguridad privada tiene futuro. Primero, si nos fijamos en Europa y vemos las cifras, vemos que somos el país que menos elementos de seguridad privada tenemos en cuanto a habitantes y, sin embargo, somos los que más seguridad pública tenemos. Hace falta que cambie el modelo policial y el modelo de seguridad en general. Por ejemplo, hoy precisamente lo comentaba en el trabajo. Otras policías, como Scotland Yard, por poner un ejemplo, tiene en su plantilla más personal civil que personal policial. ¿Por qué? Porque para hacer un DNI, para hacer una tramitación de una denuncia, para hacer un montón de trabajo administrativo que hacen los policías, que cuesta un montón formarlos, que cuesta un montón preparar a un policía para que luego esté sentado delante de una mesa haciendo labores administrativas. Pues para eso se contratan administrativos y ya está. Por otro lado, hacen labores muchas veces de seguridad en la puerta de comisarías. Eso lo puede hacer seguridad privada, que ya lo hace algunas comisarías, sobre todo en País Vasco y en algunos otros sitios, se hace. Vemos, y ya se está haciendo, equipos mixtos en ayuntamientos donde no disponen de policías municipales o de... Y demás, civil, pues está tirándose de seguridad privada. Entonces, ¿dónde sí puede estar la seguridad privada? Pues puede estar protegiendo, por ejemplo, los edificios policiales. Y ahí, ¿dónde tiene que estar la policía? La policía, y con todo el cariño, tengo amigos policías y guardias civiles, pero tiene que estar patrullando la ciudad en seguridad ciudadana o en investigación o en lo que corresponda, que son trabajos específicamente suyos. Pero el tener un policía haciendo seguridad en la puerta de una comisaría, pues eso podría hacerse con un vigilante de seguridad, que incluso saldría hasta más barato. Sí, pero bueno, más barato, aunque que no, pero al final salía hasta más barato. A pesar de lo que pueda ganar la empresa de seguridad, que como empresa pues también tiene que ganar, está claro, no vamos a poner en duda.
Por otro lado, los servicios de escolta, muchos servicios de escolta que a día de hoy hacen policías, guardias civiles y demás, ¿por qué no se hacen con escoltas privados? Que también pueden hacerlo. Sí, sí, y completamente. Son policías que hagan otras funciones que no puede hacer seguridad privada. Y al final, como tenemos una carencia de seguridad pública, de ir sacando, mientras no salgan otras plazas para jubilaciones, etcétera, etcétera, pues sería una forma de ir recolocando a gente de la seguridad privada en sitios donde está la pública y la pública donde tiene que estar. Efectivamente, Entonces, que es en la calle protegiéndonos. Y entre otras cosas, es decir, que la seguridad pública hace mucha labor y es seguridad ciudadana, temas de delitos, temas de estafas, ciberdelincuencia, que es un mundo para ellos, es decir, que ahí se debería meter porque es el presente y, bueno, creo que ahí los efectivos van disminuyendo porque no hay efectivos preparados para eso y deberían estar para lo importante, lo que dices tú, para servicios administrativos. También volvemos a lo mismo. ¿Qué nos iba a decir que íbamos a estar protegiendo atuneros? ¿Qué nos iba a decir que íbamos a estar protegiendo cárceles? ¿Qué nos iba a decir que íbamos a proteger jueces, políticos? Incluso cuando yo empecé a trabajar en protección de personas, los escoltas privados, entonces todavía no estaba ni muy bien definido lo de escolta privado, íbamos ahí vigilantes jurados, empezamos con el revólver, luego ya nos pasaron a las pistolas y tal, o sea, esto empezó de aquella manera. En un primer momento no podíamos dar protección a cargos públicos y pues mira, eso se cambió porque hubo una necesidad imperante y eso se cambió por parte del gobierno echando virutas. Pues igual que eso se cambió y luego se ha ido adaptando con las siguientes normativas que han ido saliendo, etcétera, 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 pues todo se puede hacer dentro de lo que de verdad se puede hacer, que es lo que estamos hablando. O sea, no hace falta buscarse una figura diferente para que haya vigilantes protegiendo las comisarías. No tiene que haber un auxiliar de policía ni nada por el estilo. A día de hoy ya se hace. Entonces, se puede hacer, igual que se ha metido a proteger en si lo diré, en sitios del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, ya está, ¿sabes? Entonces, no hay ningún problema. Y ahí sí que se puede hacer. Y todos esos policías que están ahí desaprovechados realmente, porque pueden hacer otras cosas que la seguridad privada no puede hacer, porque no nos dejan hacer servicios en las calles y demás. Y aparte, que seguridad estamos más que principalmente para la prevención. Llegado el momento, sí que puedes hacer una reacción y luego en el momento que detienes, luego lo pones a disposición a las fuerzas y cuerpos de seguridad inmediatamente, pero sobre todo es para prevención. Entonces, para todo lo demás, que es una reacción automática que tiene que, a ver, tenemos una persona agresiva y no sé dónde, pues para eso sí, que vaya a detener, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Juanma, que vamos en la hora y ya están ahí y tal. Otro día, os prometo, se me hizo corto la charla con Juanma, porque es verdad que nos conocemos, no físicamente, pues sí nos conocemos de hace unos cuantos años y hablamos, bueno, hablamos habitualmente, lo que nos hace falta y tal. Os prometo otro día, en septiembre o octubre, que ahora creo que tengo 2, 3, 4 entrevistas más, aún 4 charlas más con otros compañeros, os prometo que Juanma estará aquí, ¿vale? Y además, Juanma, si quieres, vienes y nos dices cuándo empieza el proyecto de SL Televisión otra vez, ¿vale? Así ya nos informa él en directo aquí y hablamos otro tema. Me gustaría tratar el tema de los buques, que creo que a lo mejor os interesa a la gente, ¿vale? Y podemos volver a tocar el tema de la seguridad, que Juanma, como veis, es una persona que sabe mucho de esto. Y nada, Juanma, despídete si quieres, que poco más que decir. Pues nada, que un placer estar aquí contigo y con todos los compañeros que hayan estado en directo, los que lo vean en diferido, y que sobre todo que creáis en vosotros mismos, que si no creéis vosotros en vosotros mismos y en vuestro trabajo no lo va a hacer nadie. Entonces tenéis que crear en vosotros, en vuestro trabajo, intentar hacerlo siempre lo mejor que podáis, que el que hace lo mejor que puede no está obligado a más. Y luego las cosas saldrán mejor, saldrán peor, pero por lo menos que de vosotros no quede. Y si los que teníais vocación la habéis ido perdiendo porque al final esto quema, pues no la dejéis de un lado. Y los que no la tenéis, pues por lo menos no jodáis, hablando en plata. No deis por el culo, por favor, que hay gente que nos gusta esto y estamos enamorados de esto. Es mi profesión, es lo que me gusta y nada más. Bueno, gracias a todos por ver este directo, lo veréis en diferido. Para la semana que viene, jueves, también a las 8:30, tengo otro compañero, vigilante de seguridad,
que bueno, no voy a dar pistas, poco a poco voy a ir soltando cosas, como voy haciendo con la gente que voy charlando. La semana que viene lo veréis a las 8:30. Gracias, Juanma, de verdad, por estar aquí. Vale. Gracias a ti, gracias a todos. Un placer y hasta cuando queráis. Chao. Chao.